Yo les propuse 7 maneras de poder escuchar a Dios, 7 canales, y la idea sería que los tengamos todos abiertos para escuchar al Señor y recibir sus notificaciones, su guianza. Entonces, quisiéramos reforzarlo. Y si alguien me pregunta, pastor, ¿cómo puedo hacer para aprender a escuchar a Dios? Porque realmente se aprende a escuchar a Dios. Así como Samuel, que cuando Elí le dice, regresa y la próxima vez habla, Señor, que tu siervo oye. Samuel tuvo que aprender a escuchar la voz de Dios, e igualmente nosotros. Así que para escuchar a Dios necesito acercarme con fe. Lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a Dios. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces lo primero que tenemos que entender es que tenemos que acercarnos a Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Pecadores, limpiar las manos, vivir en santidad. Y los de doble ánimo, aquí, no sé si hoy no vinieron, pero hay gente que a veces está y a veces no está con el Señor, y uno no sabe si ya entró o no ha entrado y no quiere agarrar compromiso de nada. Dice, si tienes doble ánimo, tienes que corregir ese doble ánimo. Es que hay cristianos que les gusta ser como espías dobles, no identificarse allá en la universidad, en el trabajo, aquí medio. Eso no le gusta al Señor. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Quiénes se quieren acercar a Dios? Amén. Y dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Para acercarnos a Dios tenemos que pasar por ese proceso de purificación, que lo hemos visto como el atrio, donde había sacrificio, donde lo que representa la cruz, y tenemos que confesar nuestros pecados. Número 2, para escuchar a Dios necesito abrir todos los canales para escucharlo. Para aprender a escuchar a Dios necesito abrir todos los canales posibles. Y lo vimos el día domingo, repasémoslo, cómo Dios en primer lugar nos habla a través de nuestra conciencia. Si tuviéramos la gráfica, se los agradecería. Primero Dios nos habla, primero a través de la naturaleza. Dios nos habla a través de la creación. Esa es la revelación general, y Dios nos puede hablar a través de la creación, desde cosas básicas como todo lo que vemos fue creado por Dios, y miras las estrellas, mira la inmensidad, y eso te habla de Dios. O también Dios puede hablarte a través de un paisaje, un trueno, un animalito. ¿Cuántas cosas Dios nos puede decir a través de la creación? Luego, número 2, Dios nos habla a través de nuestra conciencia. Cuando sabes que algo no está bien y eso no te deja tranquilo, esa es la voz de Dios hablándote a través de la conciencia. Número 3, Dios te puede hablar a través del consejo sabio, dijimos. Y también, número 3, la providencia. Y la providencia es aquel acto de Dios en donde se te cierra una puerta o se abre una puerta, hay una equivocación, y después tú concluyes, me fue bien con esto. Eso fue la providencia de Dios. Se te descompuso el carro y Dios te evitó un accidente y te diste cuenta de eso. Es la providencia de Dios. Y número 4, Dios nos puede hablar a través de un consejo sabio. Cuando necesitamos escuchar a Dios, podemos ir con un hombre, una mujer de Dios y decir, necesito que me des un consejo, ayúdame aquí. Bueno, hay gente que de todos modos viene con uno y no quiere un consejo. Lo único que quiere es que uno le apruebe lo que ellos están diciendo. Y yo me he topado con eso. Pastor, mira, ¿qué pensás de esto? Mira, no lo hagas. Pero es que fíjate que no lo hagas. Es que, dale pues. Si querés mi aprobación, pasa adelante. Si querés escuchar consejo, escucha. Y lo que uno tiene que hacer al escuchar el consejo es escuchar. El hecho de que tú pidas un consejo y te digan otra cosa, no tienes que hacer lo que te está diciendo el pastor. No te veas obligado. Simplemente lo recibes y de ahí lo sometes a Dios. Pero no te sientas obligado a hacerlo. O sea, no trates de convencer al consejero o al pastor que te apruebe tu idea inicial.
Escuchas el consejo, muchas gracias, ahí dejémoslo. Entonces, esta es la revelación general. Dios me habla a través de la creación, Dios me habla a través de mi conciencia, su providencia y el consejo sabio. Ahora vamos a la revelación especial, y ahí es donde quiero invertir más tiempo, porque entonces Dios me habla a través de la Biblia. Yo tengo que estar constantemente abriendo la Escritura, atento a lo que Dios me está diciendo en la Escritura. Ya lo dijimos, por eso tenemos el programa de lectura, pero todo lo que yo sienta que quiero hacer, primero tengo que preguntarme ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y tanto más familiarizado estés con la palabra, más fácil van a venir las respuestas. Y tanto más ignorante seas en la Biblia, más perdido vas a andar. Pero si tú estás con mucha palabra en tu mente, para Dios es fácil recordarte un versículo bíblico y con eso te puede hablar. También cuando estamos en oración, atención, a veces yo he sentido que estoy escuchando a Dios en cierta dirección y lo que le pido es una confirmación y le digo: Señor, ¿me puedes dar una confirmación de esto que sentí? Esto que sentí fuiste tú. Y me quedo callado y espero un verso bíblico que muchas veces no sé ni qué quiere decir. El Señor lo pone en mi mente, o sea, no lo recuerdo, lo pone en mi mente, lo voy a buscar y en muchas oportunidades, oh sorpresa, ahí está la confirmación de lo que yo necesitaba hacer. Entonces, su palabra es amplia y Dios te puede hablar por el contenido de la palabra o con esto que te estoy diciendo te puede dar una confirmación para dar un paso o no. Luego, la revelación sobrenatural, que aquí podríamos clasificar sueños, visiones y profecías, que es lo que venimos a buscar acá. Que Dios se mueva y nos hable a través de un sueño, una visión, una profecía. Y por último, la oración conversacional, que es cuando nosotros llegamos delante de Dios y hacemos una pregunta y tratamos de escucharlo aquí en el corazón. La Biblia habla de pensamientos del corazón y uno está atento y de repente Dios te pone algo que atravesó tu pensamiento, algo que no era tu línea normal de pensamientos y uno siente, esto es como de Dios. Pero para eso tenemos que hacer una pregunta y guardar silencio. Hacer una pregunta y guardar silencio. Y escuchar. Y aquí es donde quiero citar a Cristian Arana. No sé si estás aquí, Cristian, pero me dice el martes pasado: la voz del trueno es para que muchos la escuchen y tiemblen, pero el susurro se dice en la intimidad. La voz del trueno es para muchos, el susurro es para los íntimos. Es un nuevo nivel de relación, más profundo, más íntimo. Entonces se lo dio el Señor el martes pasado a Cristian y me lo pasó y me parece que es del Señor, para que nosotros aprendamos a buscarlo allí en la intimidad, en el silencio. Número 3, para escuchar al Señor necesito aprender a reconocer su voz. Eso es algo de lo que te decía. Vamos a tener que aprender a reconocer su voz, porque no todo pensamiento que te venga a la mente es la voz de Dios. Puede ser Dios, puede ser tus propios pensamientos, tus buenas intenciones. Y número 3, puede ser el enemigo. ¿Quiénes han sentido un pensamiento que viene del enemigo? Levante la mano. Gloria a Dios por todos los santos que tenemos aquí que nunca han tenido un pensamiento del enemigo. No, cuando a usted se le ocurre algo así feo, no dice: ¿en qué estaba pensando? Eso fue un pensamiento que te puso el enemigo, como se lo puso a Judas, como se lo puso a Ananías. Y tenemos que tener cuidado. Por eso, o a veces puede ser que sean tus buenas intenciones. Señor, si hoy trae algo rojo aquella, me le declaro. A mí me ha pasado también. He pensado que Dios me había dicho algo y no pasó. Si no, me hubiera ganado la lotería hace ratos. Y varios vehículos de lujo europeos. Dios de repente, una vez piensa que Dios dijo algo, pero no fue Dios. Entonces, tenemos que aprender a reconocer su voz. Samuel debió aprender a reconocer la voz de Dios. Dice 1 Samuel 3:7:
Samuel todavía no reconocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez, el Señor llamó a Samuel y él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue, se acostó en una cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. ¿Quiénes quieren aprender a escuchar la voz de Dios? Qué emocionante. ¿No les ha pasado que a veces uno contesta el teléfono y tal vez no tiene identificador, pero uno oye del otro lado la voz de un amigo, de un familiar, y a pesar que la señal de teléfono muchas veces no es de buena calidad, uno reconoce la voz de alguien? O un mensaje, ahora están de moda los mensajes de voz, uno, sí es mi amigo, etc. Tú y yo necesitamos aprender a reconocer la voz de Dios. ¿Y cómo se hace esto? Uno, lo que creas que Dios te dijo tiene que estar en línea con el mensaje bíblico. Dios no va a decir algo que contradiga lo que Él ya dijo. Así que Dios no te va a decir: hijo, te autorizo a robarte ese dinero porque tú estás en una situación difícil. Dios no te va a decir algo que contradiga lo que Él ya dijo. Una segunda cosa: la voz de Dios corrige inclusivamente. La voz del enemigo acusa excluyendo. Si por ejemplo tú estuvieras en una academia de música y estás intentando aprender a tocar piano o teclado, y aparece un tipo y te dice: usted, bueno, para nada, usted nunca va a aprender. Te aseguro que él no es el dueño de la academia. Si aparece el dueño de la academia al que le estás pagando, te va a decir: siga adelante, siga esforzándose. ¿Sabes qué? Es igual. Cuando aparece Satanás y te ve, te acusa y te descalifica. Te dice: ¿cómo te atreves a venir a la iglesia? Pecador, hipócrita. Y si tú crees que esa es la voz de Dios, estás equivocado. Ese es Satanás que quiere que te vayas de la presencia de Dios. ¿Sabes qué te va a decir el Espíritu Santo? Hijo, eso no está bien, pero tienes que mejorar. El Señor te corrige, pero te incluye. Vamos adelante. El enemigo te acusa para excluirte. Y atención, la voz de Dios es completamente distinta a la voz del enemigo. La voz de Dios te trae paz. La voz de Dios no te acusa de forma para excluirte. Recordemos que Satanás, uno de sus nombres, es el acusador de los creyentes. Apocalipsis 12:7 dice: se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez le hicieron frente, pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Atención, Satanás es un engañador. Y oiga esto: empieza en el Edén como serpiente y termina en Apocalipsis como dragón. Es decir, su influencia va creciendo para traer engaño y disensión, pleitos entre nosotros. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra, y luego oí en el cielo un gran clamor: ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio, y no valoraron tanto sus vidas como para evitar la muerte. Entonces Satanás miente, acusa, amenaza y hace dudar. Eso es lo que el enemigo hace. Satanás miente, siembra disensión, acusa, amenaza y te siembra dudas. ¿Sabe que hay gente que no cree que Satanás exista? Y entonces viven la vida con un mal diagnóstico. Están pasando cosas raras y no saben ni qué les está pasando, porque no
están poniendo atención a lo que dice la Escritura. Así que aprender a reconocer la voz de Dios implica lo siguiente, mire. Y hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a guardar un momento de silencio, pero le voy a decir cómo se aprende a escuchar la voz de Dios. Si usted está en oración y usted le hace una pregunta al Señor, lo recomendable es que le haga una pregunta de algo sencillo, no algo complicado. Porque si usted viene con un gran proyecto y dice, Dios, quiero vender mi casa, tomar ese dinero y empezar un negocio, ¿qué dices? Y usted se equivoca, se quedó sin casa. Pero si usted, ¿me entiende? O sea, no pida escuchar a Dios en los proyectos grandes. No empiece, Señor, me caso con ella o no. Eso es demasiado grande para aprender a escuchar la voz de Dios. Porque ¿sabe qué? Echando a perder se aprende. Es decir, y yo se lo digo por experiencia, porque tuve que aprender a decir, Dios, esto eres tú, con cosas pequeñas. Entonces, con cosas pequeñas, sentir, Dios dice esto, voy a ir. Entonces, atención, si usted le pregunta al Señor, Señor, por ejemplo, yo quiero aprender a escuchar tu voz. ¿Voy a comer a ese lugar, sí o no? Así de sencillo. Y de repente tú sientes que Dios te dijo sí, y vas y es un desastre el lugar. La mesera te trató mal, la comida estaba horrible. Tú tienes que concluir, no escuché a Dios. Póngame atención. Yo he tenido amigos que estoy con esto, le digo, ¿ya escuchaste a Dios? Sí. Van, toman una decisión y les empieza a ir terrible. ¿Y sabe qué concluyen? Dios quería que yo pasara por esto. Fíjate que Dios me dijo que renunciara a mi trabajo porque Él quería tratar conmigo, que me comiera las uñas por 6 meses. No, brother, ¿cómo vas a creer? Es mejor ser humilde y decir, no escuché bien a Dios, pero con tal de mantener su necedad, dicen, fíjate que Dios quería pasarme por el desierto por 6 meses. No. Cuando Dios te dice algo, Él no te va a complicar la vida, honestamente. A menos que Él te diga, hijo, vas a pasar un momento difícil y vas a pasar por ese desierto. Esa es otra cosa. Pero yo lo sé desde el principio. Dios no me va a engañar. Sí, renuncia a tu trabajo y te tengo una sorpresa. 6 meses sin chance. Dios no es así. Dios no es así. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Diga conmigo, buena, agradable y perfecta. Entonces, mi consejo, y se lo escuché a John Ellis y a otras personas, es aprendan con cosas irrelevantes. Y entonces, usted se va a empezar a entrenar y tenga la humildad para decir, me equivoqué. Me equivoqué feo. No escuché a Dios. Para que cuando sí escucha a Dios, porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Si usted escuchó la voz de Dios, eso que va a hacer va a tener buen fruto. Y si no escuchó la voz de Dios y se le complicó la vida, eso es un mal fruto. Y uno dice, a mí me acaba de pasar en una situación, tenía una inquietud, yo decía, tenemos que irnos, me quedé y ¡bum! Desastre. Yo venía frustrado en el carro y le digo a mi familia, a mis 35 años ya debía haber aprendido a escuchar la voz de Dios. A mis 20 añitos, 20 años de estar predicando esto, ¿verdad? No, ya debía haber reconocido la voz de Dios. Pero si no somos humildes para decir, Dios me estaba hablando y no lo escuché, si somos testarudos, perdón, porque a mí me ha tocado con gente que le digo, pues no te das cuenta que te equivocaste. No, fíjate. Seguí sufriendo, pues, dale. Es que con un necio no se puede. De veras. Uno tiene que ser humilde y decir, Dios, me equivoqué, perdóname. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces empezamos con cosas pequeñas. ¿Compro esto o no, Señor? ¿Hago esto o no? Pero cosas pequeñas y relevantes que si te equivocas, no te metas en un gran problema. Y entonces, atención a esto, uno empieza a reconocer la voz de Dios. Y de repente siente uno, esto es Dios.
esto no es Dios. Esta es mi propia mente queriendo que Dios diga esto, porque me ha pasado también. Y uno tiene que aprender a reconocer, esto es la voz del diablo, pues. No me voy a poner a dialogar con el enemigo. Cuando te sugiere un pecado, cuando te sugiere un pecado terrible, uno sabe que es el enemigo. Pero recuerden, Satanás es el engañador. Por eso, aprendamos a prueba y error y pensemos como Samuel, que llegó a ser un gran profeta, pero empezó con poco. Y podemos, con pequeñas cosas, pedirle: Señor, tú me autorizas a hacer esto, es de ti. O sea, suponte que Señor, llamo a un cliente. Señor, ¿me puedes poner en la mente a qué cliente llamo? Es porque te estás entrenando. Siento que voy a llamar a aquel y lo llamo y nada. Entonces concluyo, eso no era Dios. Pero sí, yo le digo: Señor, yo quiero aprender a escucharte, quiero hacer pequeños ejercicios sencillos. ¿Me puedes ayudar? Quiero escuchar tu voz. Y empiezo con pequeños ejercicios a prueba y error. Por eso le decía, echando a perder se aprende. Samuel se equivocó 3 veces y hasta la 4ª, por conducto de Elí, él reconoció cuál era la voz de Dios. Y después empezó a decir: esta es la voz de Dios. Y eso te va a pasar a ti, y eso es lo que nosotros anhelamos, que por el uso tengamos los sentidos ejercitados y sepamos: esto es Dios, esto no es Dios. Y cada día tomemos mejores decisiones. Y número 4, debo aprender a conversar con Él. Diga conmigo: para escuchar a Dios necesito aprender a conversar con Él. Y eso es lo que vamos a hacer dentro de un momento. Dice Salmo 32:8: te haré entender, leámoslo todos por favor, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¡Ah, vea qué lindo! Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Quién se siente emocionado por eso? Entonces, ¿te importa qué camino voy a tomar, Señor? Sí. Bueno, la parte que viene es fuerte. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y freno, porque si no, no se acercan a ti. Oiga esto. Un animal que no entiende, todo tiene que jalar a la fuerza. Por eso le digo, es mejor ser humilde y decir: Dios, me equivoqué, ¿verdad? Perdóname. Y no decir: mire, yo me voy a casar con aquel usted, y si no es de Dios, hay que Dios mire. Te vas a ir a meter un gran problema. Pues aquel me dijo y nos vamos a casar. ¿Estás segura? No, pero hay que Dios vea. Te vas a meter un gran desastre. No es así como se vive la vida en Dios. Tenemos que escuchar su voz. Mire lo que dice Juan 10:25-27. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Porque mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Diga conmigo, por favor. Pero antes, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Fíjense que a mí me gusta la música y las frecuencias, y cuando hay una frecuencia, se emite una frecuencia con algo y hay una pieza de metal, por ejemplo, que si usted la golpea da esa frecuencia. Cuando esa pieza de metal, cuando esa frecuencia vibra, hace sonar esa pieza de metal, aún a la distancia. Y algo así es la voz de Dios. Cuando Él habla, algo resuena dentro de nosotros. Y la tarea nuestra es aprender a identificar esta es la voz de Dios. Esto que siento es la voz de Dios. Y la empiezas a reconocer y por lo tanto, esa no es la voz de Dios. Yo quiero ser oveja que sabe reconocer la voz del Señor. Amén. ¿Y qué les dice Jesús a los religiosos? Ustedes no pueden reconocer mi voz porque no son mis ovejas. Mira qué crucial es aprender a reconocer la voz de Dios. Por eso no le dejes la tarea solo a los profetas. No, tú tienes que decir: Padre, yo quiero saber si soy oveja, que resuene en mí tu voz y que yo reconozca,
Es mi Señor el que está llamando y está diciendo sí o no. Entonces, vamos a orar. Quiero que hagamos esto una especie de taller. Pongámonos de pie y vamos a empezar hoy. Primero oremos. Padre bendito, hoy estamos como alumnos frente al gran maestro que eres tú y queremos aprender a escuchar tu voz. Yo quiero sentirme oveja tuya, porque cuando hablas, algo en mí resuena y sé que eres tú, Señor. Cababro.